Tema muy relevante, es uno incluso de mis preferidos de todo el programa. Se titula El hombre carnal versus el hombre espiritual. Y vamos a ver algunos principios de la palabra de Dios con relación a estos dos individuos. Eh, Como cada noche que empezamos un tema nuevo, pues tenemos una meditación sobre la oración. Esta se encuentra en esta ocasión en Salmo 89:7, que nos dice, si Génesis nos puede ayudar. Sí, buenas noches, Dios les bendiga. Dice, Dios es muy temible en la asamblea de los santos y para ser tenido en reverencia por todos los que están a su alrededor. Dice que Dios debe ser tenido en reverencia, dice la palabra de Dios, por todo lo que están en su alrededor. Hay una cita en Patriarcas y Profetas, página 256, 257, que dice: la humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él, a Dios, con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Los tales debieran recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. Quiere decir que cuando oramos al Señor debemos tener también cierto cuidado de no hacerlo de forma chabacana. No estamos hablando con un vecino informal o con el amigo con el cual nos graduamos. Estamos hablando del Dios creador de los cielos y la tierra, a los cuales los ángeles se inclinan con reverencia. Es importante que nosotros siempre que vayamos a nuestras cámaras a hablar con nuestro Dios, pues lo hagamos también con respeto, no hay que tener miedo, pero sí con el respeto y la reverencia debidas para dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Así que quiero pedirles, como cada noche, que nos acompañen en oración. Yo me voy a presentar ante el Señor en esta hora. Querido Padre Celestial, te agradecemos, oh Dios, por tu palabra. Gracias por la linda oportunidad que tú nos das de abrirla y poder encontrar enseñanzas que son nuevas cada vez para cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú perdones nuestros pecados y que en el nombre de tu Hijo, Señor, tu Santo Espíritu nos cubra, nos inunde, pueda entrar en nuestras mentes, en nuestros corazones, abrirlos y estar dispuesto a escuchar tu palabra y permitir que tu palabra pues nos confronte y nos toque de manera especial. Ayúdanos, oh Señor, a ponerte en primer lugar en nuestras vidas y a darte ese lugar, ese protagonismo que tú debes tener en la vida de cada uno de nosotros. Acompáñanos en esta hora, bendice cada hermano que se conecta en este grupo, los que están por llegar, apúrales el paso. Y te pedimos, oh Dios, que tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros en esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos varios objetivos con el tema del hombre carnal versus el hombre espiritual. Y la idea aquí es enseñar, en primer lugar, que la palabra de Dios divide el mundo en dos grupos, los carnales y los espirituales. Enseñar que los seres humanos se encuentran o en el ámbito carnal o en el ámbito espiritual. Mostrar que el hombre carnal no se ajusta a la ley de Dios, ya que esta es espiritual. En él, en el hombre carnal, se manifestarán las obras de la carne y en el hombre espiritual se manifestará un fruto que no es del hombre espiritual, sino del Espíritu de Dios. Enseñar que para pasar de carnales a espirituales se debe experimentar el nuevo nacimiento. Así que el texto ancla para el tema de esta noche se encuentra en Romanos 8:5, que nos dice: Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Excelente. Ese texto lo vamos a ver entonces en un momento para discutirlo. Hay una pregunta rompehielo para cuando ustedes tengan sus grupos pequeños, puedan hacerla a todo el mundo y las personas puedan comentar. ¿Has pensado en algún momento que tuviste el deseo de obedecer y terminaste desobedeciendo?
¿Cuál crees que fue la causa de este cambio? No sé cuántas veces, sobre todo cuando somos niños, pues tenemos el deseo en realidad de portarnos bien, pero hay una cosita a veces que nos empuja, ¿verdad?, a portarnos mal. A veces mi hermana me decía, vamos a hacer esto, pero yo decía, no, pero mami dijo que no podemos hacer eso. No, pero no te preocupes, ella no se va a dar cuenta. Claro, yo ahí estoy de protagonista. Hay casos donde era yo el que le decía a ella, vamos a hacerlo. Por alguna razón, ¿verdad? Somos arrastrados, ¿verdad? Por ese deseo de a veces, sabiendo que lo que estamos haciendo no está bien, pues somos arrastrados a hacer lo que es incorrecto. Y vamos a hablar de eso en esta noche, cuando entremos en materia. Vamos a rápidamente explicar un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Iniciamos el programa diciendo que los seres humanos padecen dos problemas fundamentales: el problema de la muerte y el problema del pecado. El pecado es el causante de la muerte. La ley del pecado establece que los seres humanos pecadores deben morir. Y no solo deben morir con la muerte que nosotros conocemos, que es la que van nuestros a veces familiares, amigos, nosotros mismos terminaríamos probablemente, si Cristo no viene antes, en el cementerio. No nos referimos específicamente a la muerte física, sino también a la muerte eterna o la separación eterna de nuestro Dios. La ley del pecado demanda la separación eterna del pecador de la presencia del Creador, de Dios. Entonces, es importante que yo sepa que no encuentro una solución a estos dos problemas en ninguna parte del planeta, sino solo en la palabra de Dios. Dios oferta al ser humano una propuesta de solución a estos dos flagelos que afectan a rusos, a árabes, a dominicanos, a ingenieros, a abogados, a trabajadores sencillos, personas ricas, personas pobres. Todos los seres humanos padecen de este problema. Nosotros analizamos también la estructura del pecado y las tres maneras en cómo el pecado nos afecta. Vimos el concepto de iniquidad y analizamos que la iniquidad implica que el pecado está presente en nosotros. Decíamos que la Biblia utiliza unos 17 términos para enseñar que algo no está bien, pero esos 17 términos se pueden agrupar en tres grandes grupos. Iniquidad, que viene del hebreo aón o avón, del griego adikia, se traduce en la Biblia también como maldad, impiedad o injusticia, e implica que poseemos una naturaleza pecaminosa. Desde que nacemos estamos torcidos. La traducción real de avón es estar torcido, rotado o jorobado. Los seres humanos nacemos centrados al ego, estamos torcidos de nuestra posición, que debe ser de Dios como centro, a poner a nosotros en el centro, poner el ego nuestro en el centro. El salmista en Salmo 32:5 así lo enseña. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Piensa la palabra iniquidad, aón o avón. El salmista dice, no encubrí mi avón, no encubrí mi estado de torcedura. En Romanos 6:13 vemos la palabra adikia, que también está en griego, como se traduce como iniquidad. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, adikia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, iniquidad pues está bien claramente definido en la palabra de Dios. También encontramos, analizamos, cuando estudiamos el primer pecado, la palabra transgresión. La transgresión apunta al hecho de que el pecado nos gobierna y nos esclaviza. La transgresión del hebreo pesá y del griego anomía se traduce en la Biblia como rebelión, infracción y prevaricación. Lo que convierte al pecado en transgresión es el yo conocer de antemano la ley de Dios, los mandamientos y actuar en contra de ellos. O sea,
Transgresión implica una actuación voluntaria en contra de la ley de Dios luego de un conocimiento previo de la misma. Y esto está implícito en el hecho de que el pecado nos gobierna, se enseñorea de nosotros. Fíjense que en el griego, pues el griego nos induce muy claro a entender el principio de transgresión o infracción, anomos, ir en contra del nomos, actuar en contra del nomos de Dios. Salmo 32:5 fue el texto que leímos ahorita. Aquí dice, dije, confesaré mis transgresiones, del hebreo, pesha, a Dios, a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, primera de Juan 3:4 en el Nuevo Testamento nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción, anomía, de la ley. Fíjense que aquí está muy claro el texto, el pecado es anomía, es yo actuar en contra del nomos. Es una acción ilegal, obviamente, porque yo sé cuál es la ley, que como yo sé cuál es la ley del tránsito, pero como quiera voy a actuar en contra de ella, yo soy un transgresor, soy un infractor de la ley. En algunos casos, la versión Reina Valera 60 traduce anomía indistintamente como iniquidad o maldad, pero se pierde en alguna ocasión el sentido del texto. Aunque el original dice anomía, a veces la Reina Valera utiliza la palabra iniquidad, que significa pues que el pecado está presente en nosotros. Anomía implica actuar en contra de la ley moral de Dios. Veamos dos ejemplos donde Reina Valera traduce anomía como iniquidad, cuando debió traducir como transgresión. Esto lo encontramos en Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, anomía. Fíjense que aquí Reina Valera dice hacedores de maldad como si fuera hacedores de iniquidad. El original dice anomía. Cuando nosotros vemos el texto en la New King James, que está todavía un poquito más parecido al texto original, ustedes se van a dar cuenta que New King James dice, I never knew you. Yo nunca los conocí, dice Dios, o dice Jesús. Depart from me, apártense de mí, you who practice lawlessness. Ustedes quienes practican un rechazo a mi ley. Law es ley, lawlessness es, obviamente, lawlessness es un rechazo a mis mandamientos. Entonces, aquí, lamentablemente, Reina Valera pues traduce maldad y se pierde un poquito el sentido original cuando en realidad Jesús está diciendo a un grupo de personas que le dicen, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús le dice, sí, pero ustedes han desechado mis mandamientos, ustedes han desechado mi ley. En segunda de Tesalonicenses también se ve el mismo caso, donde la Reina Valera traduce anomía como iniquidad cuando debió ser transgresión. Vamos a leer el texto. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, anomía. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, anomos, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Bien, aquí Reina Valera dice, está en acción el misterio de la iniquidad y se va a manifestar el inicuo. En el original dice el anomos. Si vamos de nuevo a la New King James, ustedes se van a dar cuenta que en la New King James dice, porque el misterio de lawlessness, de la transgresión, está ya en marcha. Y es necesario que el lawless, el anomos, el transgresor, se revele. Quiere decir que el apóstol Pablo estaba anunciando que se iba a manifestar un proceso de transgresión a la ley de Dios. Y que un transgresor o un sistema transgresor iba a motivar entonces el cambio de la ley de Dios. En Mateo 7:23 hubiese sido más preciso traducir en el mismo sentido de anomía transgresores. Y obviamente porque el texto dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Quiere decir que Salmo 48 conecta
Los mandamientos de Dios, su carácter en realidad, vimos que la ley es un reflejo del carácter de Dios, su carácter obviamente lo conecta con la voluntad de Dios, que es lo que Jesús está enseñando en Mateo 7:23. En 2 Tesalonicenses 2:7, pues la palabra está indicando que ya estaba en marcha el misterio de la transgresión. Se acercaba el cambio de la ley de Dios, que si ustedes recuerdan, ya Daniel había profetizado que en la cuarta bestia, el cuerno pequeño que salía de la cuarta bestia, la cual representaba a Roma en la profecía, este cuerno pequeño, dice Daniel 7, que echaría por tierra la ley de Dios y el santuario de Dios. Quiere decir que ya el apóstol Pablo está diciendo, ya está en marcha y ya está casi cerca el sistema que surge de la bestia romana que va a echar, a transgredir, obviamente, la ley de Dios. Entonces nosotros iniciamos también con el concepto, hablamos también del concepto del pecado, donde definitivamente el pecado nos culpa y nos condena. Pecado viene del hebreo hatá, que significa errar el blanco, y del griego hamartía. El pecado implica una separación de Dios, quien es la vida, lo que conduce automáticamente a la muerte. Eso lo encontramos en Salmo 32:5, mi hatá te declaré, fue el texto que ya hemos leído en 2 ocasiones, y en Romanos 6:23, que nos dice: porque la paga del pecado, hamartía, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, bueno, estas tres realidades, iniquidad, transgresión y pecado, implican que el pecado está presente en nosotros, tiene dominio sobre nosotros, nos gobierna y también nos culpa y nos condena. Y es por eso que necesitamos un Salvador, alguien que nos liberte de ese problema, que nos redima de ese problema, para nosotros poder entonces actuar en armonía con la voluntad de Dios. Entonces también se puede modelar el problema del pecado en lo que son las 3 P's, para uno recordarlo así rápidamente: su presencia en nosotros, su poder sobre nosotros y su penalidad o condena. Vimos que en realidad la ley de Dios tiene 2 funciones fundamentales. La primera es señalar el pecado, como dice Romanos 3:20, y la segunda es guiarnos a Cristo. La ley no es un medio de salvación, tampoco no es una herramienta de salvación. La ley es sencillamente el resultado de la obra del Espíritu de Dios en nosotros cuando hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador y hemos decidido pues dejar a un lado nuestro ego y permitir al Espíritu de Dios que produzca su fruto en nosotros. Quiere decir que la ley de Dios va a ser como una herramienta que nos va a estar enseñando a nosotros cómo anda nuestra relación con Dios. O sea, en otras palabras, si yo estoy mintiendo a algún amigo, a alguna persona a quien aprecio, la ley de Dios me va a decir: mira, Ricardo, estás mintiendo. Eso indica, me va a decir la ley de Dios, que te separaste de Cristo. Porque si Cristo estuviera ahora mismo dirigiendo tu mente y tu corazón, pues tú no estarías mintiendo. Entonces, eso significa que tu comunión con el Señor se ha deteriorado, se ha caído. Entonces, es necesario que vayas nuevamente a Cristo, le pidas perdón por este pecado, tu pecado sea perdonado o justificado y tú rehagas otra vez tu relación con Cristo. Quiere decir que la ley de Dios va a ser como... Yo que hago muchos proyectos, o hice muchos proyectos de refrigeración, es como un termostato. El termostato me dice, el termostato no me resuelve el problema del frío o el calor, pero me dice si la habitación está caliente o está fría. Cuando el termostato me dice aquí la habitación está caliente, entonces ya yo sé que el aire acondicionado tiene problemas. Bien, el termostato no es tu función arreglar el aire. No, no lo arregla. Pero me dice cuál es la condición del cuarto y me está diciendo automáticamente dónde se resuelve el problema. Cuando yo hago un uso indebido de la ley de Dios, entonces probablemente estoy haciendo un uso ilegítimo, como dice la Biblia, de la ley de Dios. Vimos 3 atributos centrales de Dios: su gracia, su misericordia, su amor, en hebreo Hesed. Vimos también su justicia, su sedaká. Vimos también su verdad o su fidelidad, su emuná. Y vimos que los mandamientos pues son sedaká, de acuerdo a Salmo 119, 172, son verdad, emuná, de acuerdo a Salmo 119, 86, y también son anclados en el Hesed, la misericordia o el amor de Dios,
tal y como enseña Salmo 119, 124. Entonces, el Evangelio en realidad es la respuesta de parte de Dios al problema del pecado, y el Evangelio va a contraatacar al pecado en sus tres flancos. Entonces, el Evangelio reacciona contra el problema del pecado atacándolo en las tres áreas de trabajo del pecado. Nosotros hemos ya analizado todo el tema de la cruz de Cristo, la cruz como nuestra justificación, y decíamos que la primera respuesta del Evangelio al pecado es la fase de la justificación. En otras palabras, Cristo cargó sobre sí nuestra penalidad y condena y nos justificó por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, la cruz es el primer paso del Evangelio al problema del pecado. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo primero que tiene que remover del hombre pecador es su condenación a muerte. Mientras Dios no resuelva el hecho de que los seres humanos están condenados a muerte debido a que son pecadores, Dios no puede trabajar con el problema de la actuación del ser humano. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que nosotros vayamos a la cruz, entendamos la cruz y veamos que a través de la cruz, Cristo nos quitó de arriba nuestra condenación a muerte. Entonces, cuando nosotros decimos, wow, extraordinaria noticia, entonces ahora el Espíritu de Dios va a empezar a trabajar en nosotros para una transformación real de nuestro carácter. En la Biblia hay una historia muy interesante que es la historia del joven rico. El joven rico en Mateo 19, ustedes lo pueden leer en sus casas, le dice a Jesús, maestro bueno, ¿qué debo yo hacer para obtener la vida eterna? Fíjense que en la mente del joven rico, él estaba pensando en lo que él tenía que hacer, no en lo que han hecho por él. Yo creo que hay muchas personas que están pensando en este esquema. Hay muchas personas que entienden que porque están yendo a la iglesia, porque están haciendo obra de caridad, porque han hecho muchas cosas buenas, pues ya Dios dice, wow, este Ricardo se ha esforzado tanto que se merece la vida eterna. Entonces no funciona así el Evangelio. O sea, no, yo no soy salvo por lo que yo hago, yo soy salvo por lo que han hecho por mí. La salvación me la han regalado. Entonces el joven rico es el mejor ejemplo de justificación sin Cristo. Él le dice a Jesús, yo he guardado todos los mandamientos, pero todos. Entonces Jesús le dice, bueno, él primero le preguntó cuáles, y Jesús le da los últimos 6, que son los que tienen que ver con el prójimo. Bueno, mira, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no mentirás. Y dice, oh, pero todo eso lo he guardado yo desde mi juventud. Para eso le dice, bueno, si tú quieres ser perfecto, deja eso, ponme a mí en el centro y sígueme. Regálale eso a los pobres y sígueme. Y dice que el hombre se puso triste porque obviamente para yo ganar la salvación tengo que abandonar el resto y poner a Cristo en el centro. Por eso usted ve que el apóstol Pablo dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo, poner a Cristo en el centro. Yo creo que esto es uno de los grandes retos que tenemos nosotros como cristianos, porque es muy difícil para el ser humano dejar el yo, dejar el ego, dejar la justificación propia, el poder demostrar a los demás que yo soy más bueno o mejor que tú, o que yo tengo esto, o que yo tengo una historia, o yo dirijo, o yo espiritualmente soy mejor que el otro. Eso es terrible. Cuando nosotros con humildad vamos, como decía allá, ¿verdad? El publicano, y le decía oraba y decía, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Jesús decía, miren, este es justificado primero que aquel que dice, yo te doy gracias, Dios, porque no soy como los demás hombres, mucho menos como ese publicano que está ahí. Cuando nosotros ponemos nuestro ego en lugar de Cristo, o nuestros bienes personales, o cosas que nosotros entendemos que poseemos en lugar de Cristo, pues sencillamente entramos en una competencia con lo que es nuestra justificación. Entonces, la justificación, de acuerdo a la palabra de Dios, simplemente lo que nos enseña es que nuestra redención costó la vida de Cristo. En otras palabras, lo que Cristo hizo por ti y por mí fue decirte, Génesis, Edgar, Alejandrina, Ana, Román, Ana Teresa,
Ángel, ustedes valen lo que yo valgo. O sea, yo estoy poniendo mi vida por ustedes, porque para mí ustedes valen lo que yo valgo. O sea, Cristo está diciéndote con su sacrificio en la cruz del Calvario, ¿cuál es tu valor? En otras palabras, tú vales la vida de un creador, la vida del creador de los cielos y de la tierra. Y esto para mí es una de las noticias más impresionantes de todo el Evangelio. Nosotros también analizamos la verdad de que a diferencia de Adán, quien no era Dios ni antes de pecar ni después de pecar, Jesús era Dios y era hombre. Jesús vino a la tierra con una naturaleza que era única. Su cuerpo era semejante al nuestro. Se cansaba, padecía hambre, sed, dolor, etcétera, pero sin pecado. Y leímos Romanos 8:3 que nos dice: Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo vino como nosotros, parecido a nosotros, pero no igual a nosotros. Miren que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Uno de los grandes predicadores de antaño, el reverendo Henry Melville, o sea, para aclarar un poquito mejor lo que discutíamos en el día de ayer, en su sermón La humillación del hombre Cristo Jesús, él señalaba que la caída de Adán tuvo dos consecuencias básicas. En primer lugar, Adán adquirió flaquezas o dolencias inocentes y también Adán obtuvo tendencias pecaminosas. Por flaquezas inocentes, Melville se refería al hambre, el dolor, el cansancio, la debilidad, la tristeza, la aflicción y la muerte. Esas fueron consecuencias del pecado. O sea, Adán adquirió una serie de flaquezas inocentes. Y por tendencias pecaminosas, estas se refieren a una propensión o inclinación al mal, a desobedecer la voluntad de Dios. Resumiendo su posición, Melville hizo claro que desde su punto de vista, Adán no poseía, cuando fue creado por Dios, ni flaquezas inocentes ni tendencias pecaminosas. Por otro lado, nosotros, descendientes de Adán, nacemos con ambas. O sea, nacemos con flaquezas inocentes, nos cansamos, ¿verdad? Nosotros nos cansamos, perdón, nos da hambre, nos da sed, lloramos, nos da tristeza. Y también actuamos tendente a desobedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, Cristo, de acuerdo al reverendo Henry Melville, tomó las primeras, las flaquezas inocentes, pero no las segundas, las tendencias pecaminosas. Y es interesante porque Cristo fue concebido del Espíritu de Dios, desde el mismo origen, desde su mismo nacimiento. A diferencia de nosotros, que nacemos del Espíritu, cuando decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, pasamos de carnales a espirituales. Eso lo vamos a ver en esta semana. En el caso de Jesucristo, Cristo nació desde el primer momento ya del Espíritu y Él decidió por sí mismo nacer. Quiere decir que el primer nacimiento de Cristo es comparable al segundo nacimiento de nosotros. Cristo decidió nacer y nació del Espíritu. Nosotros nacemos sin haberlo decidido y no nacemos bajo el Espíritu de Dios. Sencillamente adquirimos el nuevo nacimiento del Espíritu cuando lo decidimos una vez aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Vimos también que Jesús es la escalera que conecta al Dios Santo con el hombre pecador en Juan 1:51. Y le dijo Jesús: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Excelente. Cristo es esta escalera que conecta al Dios Santo con el hombre pecador. Cristo vino asumiendo nuestra condición, nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo siendo 100% Dios, conectando entonces el cielo con la tierra. En su libro El Gran Compromiso, Clifford Goslin señala: la verdadera tragedia del pecado tiene lugar en lo vertical, en la ruptura entre el cielo y la tierra, en la brecha entre la criatura y el Creador. Todo lo que el pecado nos lleva a hacernos a nosotros mismos y a los demás encuentra su porqué en lo que el pecado ha hecho con nuestra relación con Dios.
El pecado quebrantó esa relación, provocó un alejamiento y generó una división entre el creador y lo creado, de manera que lo creado se separó de la única fuente de su existencia, vida y propósito. Por lo tanto, la razón principal por la que Jesucristo vino y murió fue para sanar ese abismo infinito y eterno, porque hasta que esa hendidura entre el cielo y la tierra fuera subsanada, nada más tendría importancia. La fe, las obras, la santificación, la santidad, la ley, la obediencia, el arrepentimiento y la palabra, todos ellos habrían carecido de significado. Habrían sido vacíos gestos tan inútiles como predicarle o ponerle alimento en la boca a un cadáver. Nada de lo que sucede en nosotros o que nos suceda a nosotros podía tener consecuencias duraderas o eternas hasta que no hubiera sucedido algo por nosotros, algo que jamás hubiéramos podido hacer por nosotros mismos, y eso era regresar a las criaturas degradadas y pecaminosas al favor de un creador santo e infinitamente puro. Fue para establecer un puente sobre ese abismo infinito que vino Cristo. El pecado, en cierto sentido, generó una nueva realidad, una nueva dimensión que está separada de un Dios santo. Por intermedio de su vida y su muerte, Cristo estableció un puente para salvar la brecha infinita entre Dios y el hombre. Y pudo hacerlo solo porque Él era a la vez Dios y hombre. Este es el motivo por el que toda teología que niega la divinidad de Cristo o de la misma forma su humanidad presenta a un Jesús que no nos puede salvar. Solo un ser que hubiera pertenecido plenamente a los dos bandos, alguien que fuera a la vez Dios y hombre, podía reparar la brecha entre Dios y el hombre. Si Cristo no hubiera sido Dios, el puente, la escalera, hubiera podido afirmarse en la tierra, pero no hubiese alcanzado el cielo. Si Él no hubiese sido hombre, hubiera tocado el cielo, pero no la tierra. Como Jesús fue plenamente Dios y plenamente hombre, ambos extremos, cielo y tierra, fueron unidos por Él. Yo digo, gloria a Dios. Esta cita me pareció extraordinaria. Quise ponerla en el programa porque, en definitiva, si yo no logro comprender que Cristo es el puente que conecta al Dios Santo con nosotros, sencillamente, si usted predica un evangelio distinto a eso, sencillamente usted no tiene evangelio, porque Cristo es ese puente que une ese hueco infinito de separación entre Dios, el Dios Santo, el Dios eterno, y el hombre pecador perdido que perdió su vida eterna. Entonces Cristo es nuestro sustituto. El principio de sustitución establece que Cristo justifica al pecador y sustituye la muerte eterna de este, la maldición de la ley del pecado o el quedar eternamente separado de Dios, por su vida eterna entregada en la cruz en su favor. Analizamos que la cruz de Cristo es nuestra cruz y que la conversión es un proceso puntual y al mismo tiempo continuo. Diariamente debemos tomar la cruz y hacer morir al viejo hombre, tal y como nos enseña Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Diariamente tomar la cruz. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y miren qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Claro, diariamente. O sea, diariamente, esto es como el matrimonio. O sea, diariamente yo me levanto y recuerdo que estoy casado. Y si no recuerdo, pues mi esposa se encarga de recordármelo, por supuesto. Ella no se va a perder en eso. Pero diariamente yo necesito recordar, ¿verdad?, que estoy casado. O sea, y cada día al levantarme, pues debo recordar. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Cada día yo debo recordar que Cristo debe estar dirigiendo mi vida, que yo he decidido estar casado con Cristo y que el viejo Ricardo tiene que quedar a un lado. O sea, ese viejo matrimonio del cual ya yo me divorcié, que yo tengo con Ricardo, pues tiene que quedar a un lado
y Cristo debe ser entonces el centro de mi vida. Este concepto de sustitución o de justificación, el hecho de Cristo ocupar nuestro lugar de castigo, ser nuestro sustituto, tampoco permite el concepto de una tortura eterna en un infierno. Y usted dirá, ¿por qué? Muy sencillo. De ser una tortura eterna, la paga del pecado, Cristo debería encontrarse en ese lugar de tormento ahora mismo como nuestro sustituto. O sea, definitivamente la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Cristo murió y resucitó. Si Cristo va a ocupar mi lugar de condenación, y el lugar de condenación, en vez de ser muerte, es un lugar de tortura, para Cristo poder justificarme, ocupar mi lugar de castigo, Él tiene necesariamente ahora que estar ardiendo en las llamas en algún punto, siendo torturado por toda la eternidad, porque Él está ocupando el lugar de los pecadores. Entonces, el concepto de justificación no da lugar a la existencia de un lugar eterno de tortura. Eso no da cabida. El Evangelio no le da chance o permiso a ese concepto. Y este es un tema que debe ser bien revisado también por muchas personas que enseñan el concepto de un lugar de tortura eterna de parte de Dios. Entonces, más o menos en general, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a hablar un poco del hombre carnal versus el hombre espiritual. Aunque el mundo cristiano se encuentra dividido, de hecho, el mundo cristiano es el mundo más dividido que hay. Hoy existen 33,000 iglesias cristianas. En realidad, la palabra de Dios divide el mundo en solo dos grupos. Y tú dirás, ¿cómo hacer? Sí, en solo dos grupos. Y vamos a analizar esos dos grupos, porque no son 33,000, ni 40,000, ni 50,000, ni... No, son solo dos grupos. Estos dos grupos se encuentran en Romanos 8:5. Y vamos a ver quiénes son esos dos grupos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Excelente. O sea, la palabra de Dios me está enseñando aquí que el mundo está dividido en dos grupos. Los carnales, que piensan carnalmente, y los espirituales, que piensan espiritualmente. O sea, el hombre carnal en su mente funciona en una plataforma carnal y el hombre espiritual piensa espiritualmente. En otras palabras, la palabra de Dios me está diciendo que existen dos ámbitos, el ámbito de la carne y el ámbito del espíritu. Y que obviamente en el ámbito de la carne, el hombre carnal va a funcionar pensando carnalmente, y en el ámbito del espíritu, el hombre espiritual va a funcionar pensando bajo la dirección del espíritu. Dos grupos, o sea, dos grupos claramente definidos, los carnales y los espirituales. Ahora, la Biblia también enseña cuál es el fin de cada uno de estos dos grupos. Vamos a leer Romanos 8:6 y Romanos 8:13. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La Biblia me está diciendo que el hombre carnal que piensa carnalmente, su fin es la muerte, pero el hombre espiritual que piensa bajo la dirección del Espíritu de Dios, su fin es la vida. Vamos a leer Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Claramente definido dos lugares. Ahora, ya que el fin del hombre carnal es la muerte y el fin del hombre espiritual es la vida, lo primero que tengo que hacer es preguntarme en cuál de los dos lados yo estoy. O sea, si yo estoy en la acera carnal o estoy en la acera espiritual. O sea, porque si el fin es la muerte de uno y el fin del otro es la vida, pues obviamente a mí me gustaría estar del lado de los ganadores, no del lado de los perdedores. Entonces, para yo responder la pregunta, ¿soy carnal o soy espiritual? Yo debo hacerme otra pregunta. Y esa pregunta es, ¿cómo puedo saber si soy carnal o soy espiritual? Y esta es una pregunta relevante porque yo necesito definir no en qué partido o iglesia o denominación me encuentro. Yo necesito definir a la luz de las Escrituras si estoy en el partido de los carnales o en el partido de los espirituales, tal y como enseña la palabra de Dios. Dos grupos. Fíjense que Romanos 8, 7 y 8 me da la primera pista para yo saber
¿Cómo funciona el hombre carnal o qué características tienen los pensamientos carnales que los convierten en enemistad contra Dios y no lo pueden agradar? Vamos a leer Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Wow. Fíjense entonces que los pensamientos del hombre carnal, el problema que tienen es que no se sujetan a la ley de Dios, no encajan con la ley de Dios. Pero no solo que no se sujetan, es que no pueden sujetarse. El hombre carnal, aunque lo desee o lo quiera, él no puede agradar a Dios. Y esto es un punto importante. ¿Por qué los pensamientos carnales o la naturaleza carnal no puede agradar a Dios y no se puede sujetar a la ley de Dios? Es una pregunta muy importante que yo tengo que hacerme. ¿Por qué el carnal no logra ajustarse a la ley de Dios? Y vamos a responder esa pregunta porque la vimos en cierta forma. O sea, la Biblia me está diciendo que la primera característica visible de una persona carnal es el rechazo a la ley de Dios. Nosotros analizamos la ley de Dios, vimos una serie de características. Si ustedes recuerdan rápidamente, vimos que Dios es bueno, su ley es buena, Dios es santo, su ley es santa, Dios es perfecto, su ley es perfecta, Dios es puro, su ley es pura, Dios es justo, su ley es justa, Dios es verdad, su ley es verdad. Ahora, la razón por la cual el hombre carnal no se puede ajustar a la ley de Dios es que la Biblia dice que la ley de Dios es espiritual. Esto lo vimos en Romanos 7:14, que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, de acuerdo a Romanos 7:14, la ley de Dios no pertenece al ámbito carnal, pertenece al ámbito espiritual, pertenece al ámbito del espíritu. Y es la razón por la cual el hombre carnal no la puede discernir. Cuando hablábamos de la ley de Dios, ustedes recuerdan que decíamos que no son sentencias, sino son principios. Cuando yo entiendo la ley de Dios como principios y me doy cuenta que son un reflejo del carácter de Dios, pues obviamente la ley de Dios no está en el plano del ego, sino en el plano del espíritu, en el plano del amor. Y esto es fundamental yo tenerlo claro. En 1 Corintios 2:14, la palabra señala que el hombre carnal o natural no puede entender las cosas espirituales. Y es la razón por la que el hombre carnal no se ajusta a la ley de Dios ni puede entender los principios. Por eso te puede ver un tipo que me dice, ven acá, ¿y cómo es eso que tú solo tienes tu esposa? Porque tú eres un tigre como medio zángano, ¿no? Bueno, pues tú no lo vas a entender. ¿Cómo que no lo vas a entender? No lo puedes entender porque el tema es espiritual. ¿Ves? O sea, en la mente carnal, el hombre carnal no puede agradar a Dios. Él no puede discernir por qué Dios estableció en su ley una serie de principios que cuando usted lo analiza a fondo, en realidad lo que está detrás es el amor. O sea, obviamente, si yo amo a mi esposa, pues ella tiene que estar ocupando el lugar de relevancia. O sea, yo estoy aceptando unirme a ella. De hecho, el amor es esclavizante porque lo que yo estoy haciendo es esposándome, es esclavizándome. O sea, yo decidí amarla y he decidido pasar la vida con ella. Entonces, yo me estoy uniendo a ella y al decidir eso, obviamente, es porque voy a rechazar el resto. Yo estoy ahora poniendo a mi esposa en el centro de mi dinámica afectiva. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Miren qué dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ven? Entonces, la ley de Dios pertenece al ámbito espiritual, pertenece al ámbito del Espíritu de Dios. El hombre carnal nunca puede discernir los principios de la ley de Dios. Ahora, Gálatas 5:15 al 19-21 también me dice qué tipo de obras se ven en el individuo carnal. O sea, la Biblia me está diciendo a mí cuáles son las características que se ven en el hombre carnal para yo saber si estoy del lado carnal o estoy del lado espiritual. O sea, yo necesito saber en qué foto aparezco, si aparezco en la foto del hombre carnal o aparezco en la foto del hombre espiritual. Vamos a leer Gálatas 5:19-21. Vamos a ver qué características son visibles en la dinámica carnal.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. ¿Qué cosas se ven en la persona carnal? Se ve el adulterio, se ve la fornicación, se ve la lascivia, el deseo por cosas sexuales o por pornografía, inmundicia, hay idolatría. Idolatría no es necesariamente yo adorar un ídolo, puede ser también que yo esté colocando algo en el lugar que le pertenece a Dios, hechicerías, hay enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones. Ven, o sea, si yo encuentro a un hermano de mi iglesia, que puede ser incluso hasta un líder de la iglesia, en una actitud hostil y airado, automáticamente tengo que decir, este hombre no está bajo la influencia del Espíritu de Dios. Automáticamente. O sea, Cristo no está en este momento en la vida de este señor. O sea, si yo llego a mi casa y mi esposa me espera con una sartén, porque yo llegué 15 minutos después de las 6 de la tarde, automáticamente yo tengo que decir que mi esposa está funcionando en el plano carnal. ¿Ven? Porque eso es lo que dice el texto. Cuando hay pleitos, celos, ira, contiendas, y a veces, mis queridos hermanos, en muchas iglesias, y no estoy hablando de iglesias particulares, estoy hablando de todas las iglesias, hay personas que dicen ser cristianos, y este tipo de manifestaciones se van a ver, porque el texto me está diciendo que son manifiestas. O sea, lo que el hombre carnal hace, se ve, es visible, homicidios. Tengo muchos amigos de la iglesia popular que tienen altares y demás. Y yo les digo, señores, eso es idolatría, eso es carnal. No, pero que eso no funciona así, quizás no lo va a entender. Óyeme, la palabra de Dios es enfática con este tema. Borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Entonces, la palabra de Dios me está diciendo cuál es la foto del hombre carnal. Y yo me puedo ver en esa foto perfectamente y saber si estoy en ese ámbito. Son manifestaciones visibles. En 1 Corintios 6, 10 y 11, las escrituras también presentan una lista similar de prácticas carnales que evitan la entrada al cielo. Vamos a leer 1 Corintios 6, 10 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, si yo estoy viendo alguna de estas manifestaciones en mi vida, yo debo estar preocupado seriamente. Y debo estar preocupado seriamente porque en realidad el texto está siendo enfático al decir que si estoy de ese lado, yo no voy a entrar al reino de los cielos. También la Biblia me dice qué se va a ver en el hombre espiritual. Vamos a leer Gálatas 5, 22 al 23 y vamos a ver qué características acompañan al hombre espiritual. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Excelente. O sea, en el hombre espiritual se va a manifestar entonces, ¿qué cosa? El fruto del Espíritu. Fíjense, no es el fruto del hombre, es el fruto del Espíritu de Dios. Y lo primero que se va a ver es el ágape. Dios es ágape. Quiere decir que se va a ver el amor. O sea, lo primero que tiene que verse en el hombre espiritual es el amor, el gozo. No puede haber un cristiano triste. Y eso es triste ver un cristiano triste. Y yo he visto muchos cristianos tristes que usted va y los saluda. Oh, fulano, ¿cómo está usted? Aquí. Pero a usted le pasa algo. Bueno, sí, yo estoy cansado. Pero usted tiene vida eterna.
Cristo lo ha salvado. Sí, sí, yo tengo de eso, pero tengo mis problemas. O sea, la Biblia me está diciendo que el gozo se va a manifestar en la experiencia del cristiano. Porque en el cristiano el gozo está conectado con el hecho de que Dios nos ha salvado, Dios nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Esta es la razón del gozo. También va a haber paz. El cristiano es una persona que está en paz con Dios, está en paz con el prójimo. Se va a ver la paciencia. El cristiano también es una persona paciente, no es emocional, no se desespera. No se va a endeudar para conseguir una cosa rápido, sino que va a esperar que Dios lo provea. En el momento de Dios proveer, entonces esa persona va a tomar la decisión bajo la dirección de Dios. O sea, el cristiano es benigno. Benigno es la calidad de bueno. Es bondadoso. También colabora, misericordioso. Es una persona de fe. Una persona que estudia la palabra de Dios. Es una persona que crece cada día en la confianza en su Señor. También es una persona mansa. El cristiano es una persona mansa. Una persona como el alcacerse, que cualquier cosita se dispara y tú me dijiste otra cosa. Tranquilo, o sea, el cristiano es manso y templanza, tiene dominio propio. El apóstol está diciendo que contra esas cosas definitivamente no hay ley. Y no hay ley porque la ley de Dios no condena el amor. De hecho, nosotros cuando estudiamos la ley de Dios vimos que el cumplimiento de la ley es el amor. En otras palabras, hay armonía entre el carácter de Dios y su voluntad, y el Espíritu de Dios va a intervenir. Algunos teólogos toman este texto y lo arreglan un poquito. Ustedes recuerdan que antiguamente no existían los signos de puntuación. No existían. Los signos de puntuación fueron añadidos por las personas que tradujeron la Biblia de los originales a la versión hispana, a la versión inglesa, y estos signos fueron colocados amor, coma, gozo, coma, paz, coma, paciencia, coma. Algunas personas plantean que el texto de Gálatas 5, 22 y 23 debió leerse de mejor manera como esto. Más el fruto del Espíritu es amor. 2 puntos. ¿Qué cosa es el amor? ¿Qué compone el amor? Mira, el amor lo compone el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. A mí me gusta mucho esta idea. Y se dirán, ¿y por qué te gusta esta idea? Esta idea a mí me gusta porque yo no sé si ustedes han visto lo que se llama la rueda del amor. Pero yo le voy a poner aquí la rueda del amor. La rueda del amor lo que hace es comparar Gálatas 5, 22 y 23 con 1 Corintios 13. Y lo que hace la rueda del amor es hacer una relación entre las características del fruto del Espíritu de Gálatas 5, 22 y 23 con las características del amor que se presentan en 1 Corintios 13. Y a mí me hace todo el sentido del mundo. O sea, con el amor en el centro, sí, el fruto del Espíritu también es la paz, se va a manifestar la paz. La Biblia dice en 1 Corintios 13 que el amor no guarda rencor, todo lo soporta. Esto está relacionado con la paz. Cuando hablamos de la fidelidad o de la fe, todo lo cree. Recuerden que pistis es fe, pisteo es creer. Fe es creer con convicción. Nunca deja de ser fidelidad. Dominio propio no hace nada indebido, no hace nada indebido, no se irrita. El gozo se goza de la verdad, no tiene envidia. La mansedumbre no es jactancioso, no se envanece. La benignidad es benigno, todo lo espera. La paciencia es sufrido, todo lo sufre. La bondad no se goza de la injusticia, no busca lo suyo. Quiere decir que poniendo el amor en el centro, tendría más sentido leer el texto como el fruto del Espíritu es amor. Y tiene cierto sentido porque obviamente el fruto está en singular, no dice, más los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, sino el fruto. El fruto del Espíritu es amor, 2 puntos. ¿Qué cosa es el amor? El amor está compuesto del gozo, de la paz, de la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe o la fidelidad, mansedumbre y la templanza. Quiere decir que en el hombre espiritual se manifestará claramente el fruto del Espíritu, el amor, ágape,
o el carácter de Dios. Amén. Se nos fue el tiempo, vamos a dejarlo aquí y mañana entonces concluimos con los slides que nos faltan.